Imagina una mañana de octubre en Madrid, de esas que empiezan con un sol tímido colándose por las persianas de un piso en Chamberí, donde el aroma del café solo se mezcla con el eco distante de un metro que nunca llega a tiempo. Era el 17 de octubre de 2025, y Javier, un profesor de historia de 50 y tantos años, con gafas de montura gruesa y una barba que pretendía ser intelectual pero acababa pareciendo solo desaliñada, se sentaba a la mesa de la cocina con el periódico digital abierto en su tablet. El titular saltaba como un resorte: PP y Vox sellan pacto en ayuntamientos clave, España certifica el giro a la derecha. Javier parpadeó, dejó la taza a medio camino y murmuró para sí: vaya, si hasta el sol parece más conservador hoy. No era para menos. Nadie lo había visto venir, o al menos eso decían los analistas que, semanas antes, juraban que el PSOE mantendría el timón con su coalición de siempre. Pero ahí estaba, el cambio, sigiloso como un gato callejero que se cuela por la ventana entreabierta. Javier no era de los que se escandalizaban fácilmente. Había vivido la transición, el zapaterismo, el rajoyato y los sanchismos varios. Pero esta vez, el aire olía diferente. No escándalos de maletines en sótanos, eso lo dejaban para las telenovelas políticas de antaño, sino algo más cotidiano, más punzante, facturas de la luz que subían como la marea en la Costa Brava, pateras que llegaban a las Baleares en números que superaban el año anterior en un 84%, y una juventud que, en lugar de tatuarse consignas progresistas, empezaba a compartir memes sobre recuperar la España que fue. Javier sonrió con ironía al recordar a su sobrino Pablo, un chaval de 22 años que estudiaba ingeniería en la Complutense. Tío, no es que yo sea de derechas, es que la izquierda ya no mola. Mira TikTok, todos son vídeos de Vox diciendo verdades como puños, y el PSOE respondiendo con emojis de arcoiris. Humor negro, pensó Javier, pero con un fondo de verdad que picaba. Retrocedamos unos meses, a principios de 2025, cuando el año nuevo traía promesas de estabilidad. España cerraba 2024 como el motor económico de Europa, con un crecimiento del 2,8% que hacía palidecer a sus vecinos galos y teutones. Pedro Sánchez, en su comparecencia de fin de año, alardeaba de ello con esa sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. España prospera, y los españoles prosperan con ella. Era cierto, en parte. El turismo batía récords, las exportaciones volaban, y hasta el sector agroalimentario, ese eterno patito feo, empezaba a cotizar al alza. Pero Javier, corrigiendo exámenes en su despacho de la universidad, notaba el descontento bullir bajo la superficie. Sus alumnos, una mezcla de millennials tardíos y Gen Z precarios, ya no hablaban de cambio climático con la pasión de antaño. Ahora debatían sobre el alquiler en Malasaña, que había subido un 15% en un año, o sobre cómo las colas en los ambulatorios se alargaban porque el sistema público, pese a los planes de refuerzo, no daba abasto con la población creciente. Y ahí entraba el elefante en la habitación, o mejor dicho, en el estrecho de Gibraltar, la migración. No era un tema nuevo, pero en 2025 se había convertido en el termómetro de la frustración colectiva. En Baleares, por ejemplo, las llegadas irregulares ya superaban las de todo 2024, con embarcaciones que desembarcaban en playas turísticas como si fueran extensiones de las rutas del Mediterráneo. Javier recordaba una anécdota que le contó un amigo taxista. Oye, Javi, ayer recogí a un grupo de turistas en el aeropuerto de Palma. Británicos, flipados, me preguntan, ¿esto es normal? Pateras en la playa del hotel. Les dije que sí, que bienvenidos a la España abierta de brazos, pero con las manos atadas. El taxista lo dijo con una risa amarga, de esas que ocultan el hartazgo. No era xenofobia pura, aclaraba Javier en sus clases, era el choque entre la solidaridad humanitaria que España defendía con uñas y dientes en Bruselas y la realidad de recursos finitos. Los centros de acogida saturados, las escuelas con aulas a reventar, los servicios sociales estirados como chicle. La izquierda hablaba de integración y derechos, pero la derecha, con su retórica afilada, prometía control, fronteras seguras, no muros, pero sí puertas con cerrojo, decía Abascal en sus mítines, y la gente aplaudía no por odio, sino por alivio. El giro no era solo migratorio, era generacional, y ahí radica la sorpresa que nadie vio venir. Encuestas como las del CIS de principios de 2025 mostraban un dato que dejó a los sociólogos rascándose la cabeza. La juventud española, esa que creció con el 15M y las marchas por el clima, se inclinaba hacia posiciones liberal-conservadoras. Un 35% de los menores de 30 años se identificaban con la derecha, frente al 25% de la izquierda radical. Javier lo vio de primera mano en su sobrino Pablo. Una tarde de febrero, sentados en un bar de la Gran Vía con vistas a los carteles electorales que empezaban a brotar como setas, Pablo soltó: «Tío, es que la izquierda ya no representa la rebeldía.
Ahora son los de Vox los que dicen lo que pensamos, que queremos casas asequibles, trabajos estables y que no nos digan qué pensar sobre el género cada 2 por 3. Javier casi se atraganta con su caña. ¿Y el cambio climático?, preguntó. Pablo se encogió de hombros. Claro, pero ¿qué hace el gobierno? Subvenciones a renovables que acaban en manos de amiguetes. Prefiero impuestos bajos para innovar yo mismo. Era un humor irónico, el de un chaval que había visto cómo sus sueños de Erasmus se convertían en hipotecas eternas, y la derecha le ofrecía un atajo, menos Estado, más iniciativa personal. Pero vayamos al corazón del cambio, las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2025. Nadie las vio como un terremoto, pero lo fueron. El PP, liderado por un Feijóo renovado que había pulido su imagen de gallego pragmático, arrasó en capitales como Valencia y Sevilla. Vox, no tan explosivo como en 2019 pero consolidado, sumó pactos en regiones clave como Andalucía y Murcia. El PSOE, pese a su maquinaria, se hundía en mínimos históricos, quedando solo como pilar en Madrid y Barcelona gracias a alianzas frágiles con Sumar. Javier votó en su colegio electoral de un instituto en Tetuán, rodeado de vecinos de orígenes variopintos. Una señora marroquí, con hijab impecable, le confesó mientras esperaban en la cola: «Yo voto izquierda, pero mi hijo dice que la migración descontrolada nos hace daño a todos. Quiere votar PP, por los empleos». Javier asintió, pensando en cómo el cambio se filtraba por grietas invisibles. Las causas, insistamos, no venían de los habituales escándalos, esos eran pan de cada día, pero esta vez el foco estaba en otro lado. Era la economía cotidiana la que empujaba. Sí, España crecía al 2,8% proyectado para 2025, pero la inflación en alimentos básicos, pan, leche, huevos rozaba el 5% y los salarios medios se estancaban en los 1.800 euros. Javier, con su sueldo de funcionario, lo notaba en la compra semanal. Antes un pollo asado era cena de domingo, ahora es lujo de quincena. La derecha capitalizó eso con promesas de bajadas fiscales y desregulación, menos cuotas a autónomos en tramos bajos, clamaban, y los pequeños empresarios, hartos de papeleo, les daban la razón. En un mitin en Zaragoza, Feijóo soltó una de esas frases que se hacen virales: «No queremos un Estado que te abrace tanto que te ahogue». La multitud rió, porque era verdad, el abrazo del welfare state, noble en teoría, se sentía como un corsé en la práctica. Y luego estaba el factor cultural, ese que nadie menciona en las tertulias serias pero que late en las redes. En 2025, las batallas por la identidad se libraban en X y TikTok, no en plazas. El tauromaquia, por ejemplo, resurgió como bandera inesperada. Cuando el Congreso rechazó una iniciativa antitaurina gracias a los votos de PP, Vox y UPN, con abstención socialista, las redes estallaron. «España es y será taurina», tuiteó una diputada popular, y los memes llovieron: toros con boina gallega cargando contra ecologistas con chanclas. Javier, que no pisaba una plaza de toros desde los 80, se rió al ver un torero esquivando un selfie stick con la leyenda «La izquierda», todo por el toro, menos el espectáculo. No era solo folclore, era un símbolo de resistencia a lo que muchos veían como imposiciones progresistas, leyes de memoria histórica que dividían familias, o debates sobre lenguaje inclusivo que sonaban a chiste malo en aulas mixtas. Pero el verdadero catalizador fue Europa. Mientras España navegaba en su burbuja de crecimiento, el continente giraba a la derecha como un reloj desajustado. Elecciones en Portugal, Rumanía y Polonia en mayo consolidaron a conservadores y ultras, dejando los socialistas en 5 gobiernos escasos, España incluida, pero tambaleante. «Europa gira todavía más a la derecha», titulaba El País, y Javier lo leyó con un suspiro. Era contagioso, el auge de Le Pen en Francia, el sorpaso de Meloni en Italia, y ahora España sumándose al club. No era un complot, sino una marea, el miedo al declive demográfico, la presión migratoria desde África y Oriente Medio, y una UE que prometía solidaridad pero repartía migajas. En Bruselas, los eurodiputados españoles de Vox y PP alzaban la voz por fronteras inteligentes, y de repente, lo que sonaba radical en 2020 parecía sentido común en 2025. Volvamos a Javier y Pablo, porque en ellos se encarna el cambio. Una noche de junio, tras las elecciones, se reunieron en un restaurante de mesón en La Latina, con vistas a la Plaza Mayor iluminada como un Belén navideño prematuro. Pablo, eufórico por el pacto PP-Vox en la Comunidad de Madrid, levantó su copa: «Salud por el giro que nadie vio». «Tío, es que la izquierda se durmió en los laureles. Hablan de feminismo y LGTBI, genial, pero ¿y el curro? ¿Y la casa?». Javier, sorbiendo su vino tinto con parsimonia, replicó: «Hijo, la derecha promete el oro y el moro, pero recuerda,
bajan impuestos, sí, pero ¿quién paga las pensiones? ¿Y la sanidad? Pablo Río, mejor que suban el IVA al caviar progresista. Además, con IA y todo, el futuro es nuestro. Vox lo pilla, menos regulaciones, más innovación. Era un diálogo de besugos, pensó Javier, pero con humor, el de un viejo profesor aferrado a sus manuales de Marx, y un sobrino que citaba a Friedman entre sorbos de cerveza. El impacto se sentía en las calles. En Barcelona, donde el independentismo se diluía en pactos imposibles, el PSC cedía terreno a un tripartito de derechas que prometía orden en las Ramblas. Turistas británicos, post-Brexit, aplaudían, al fin, menos ocupas y más policía. En Sevilla, el PP recuperaba el ayuntamiento con un programa de revitalización cultural, ferias sin alcohol para menores, pero con subvenciones a las peñas flamencas. Javier, en una visita a su hermana andaluza, oyó a un feriante confesar: «Vote Vox porque mi hija no encuentra trabajo aquí, con tanto subsidio al campo que no produce. Quieren mano dura con los ilegales, y yo digo, amén, que vengan los que curren». No era racismo, era supervivencia, envuelta en el acento cantarín del sur. Y en el norte, en Bilbao, el giro tomaba tintes vascos. El PNV pactaba con el PP para blindar el concierto económico, mientras Bildu se quejaba de invasión conservadora. Un amigo de Javier, un ingeniero bilbaíno, le escribió por WhatsApp: «Aquí el cambio es sutil, menos icurriñas en las icastolas, más énfasis en la industria pesada. Vox ni pinta nada, pero su sombra asusta». Humor vasco, seco como un chacoli. Al final, todos queremos lo mismo, que Euskadi gire a la derecha, pero sin torcer el camino. A medida que avanzaba el año, el gobierno central de Sánchez se tambaleaba. Presiones de la derecha para revisar subidas de cuotas a autónomos, socios independentistas pidiendo más transferencias, y una oposición unida que olía sangre. En octubre, con el pacto PP-Vox en marcha en 12 comunidades, Sánchez convocó una rueda de prensa donde, con esa oratoria pulida, admitió: «El debate es sano, pero España no es de derechas ni de izquierdas, es de todos». Javier, viéndolo en la tele, soltó una carcajada, sano como un resfriado que acaba en neumonía. El humor era su escudo, porque el cambio dolía, significaba que sus ideales de igualdad radical se diluían en un pragmatismo conservador. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué nadie lo vio venir? Los analistas, cegados por las encuestas de 2024 que daban mayoría absoluta al PSOE, ignoraron las burbujas subterráneas. Las redes sociales, con su algoritmo caprichoso, amplificaban voces disidentes. Un vídeo de un joven andaluz explicando cómo la migración ilegal saturaba su pueblo, visto por millones. Un podcast de derechas donde un economista desmontaba el milagro español como un castillo de naipes inflado por fondos europeos temporales. En 2025, el 40% de los españoles consumía noticias vía X o Instagram, y ahí la derecha era maestra: memes ingeniosos, infografías simples, testimonios crudos. Pablo, el sobrino, lo resumía: la izquierda tuitea manifiestos, la derecha, chistes que duelen. Otro factor, la pandemia residual. 5 años después, la gente anhelaba normalidad, no experimentos. La derecha prometía volver a lo básico: familia, patria, trabajo. En un país donde el 25% de los jóvenes vivía con sus padres, récord europeo, eso resonaba. Javier lo discutía en su seminario de historia contemporánea: es un péndulo, chicos. La izquierda abrió puertas, la derecha las cierra un poco, por miedo al borrón. Un alumno, con piercing en la ceja, intervino: «Profesor, no es miedo, es lógica. Mi barrio en Vallecas está cambiado, antes multicultural chulo, ahora tensiones por vivienda. Voté PP, y no me arrepiento». Risas en el aula, pero con un matiz serio: el cambio era real. En las regiones, el mosaico se complicaba. En Castilla y León, el pacto PP-Vox impulsaba reformas administrativas, menos burocracia para abrir un negocio, más inversión en infraestructuras rurales. Un agricultor de Zamora, entrevistado en la tele, decía: «Con el PSOE, esperábamos subvenciones eternas, con estos, al menos curramos sin tanto papeleo». En Galicia, Feijóo, desde su feudo, tejía alianzas con un Vox domesticado: «Cooperación sin confrontaciones», decían, y reducían el tono beligerante. Javier, en una cena con colegas, bromeaba: «Vox domesticado es como un lobo con correa, ladra, pero no muerde mucho». El impacto en la juventud era el más sorprendente. Estudios como el de Ipsos mostraban que solo los votantes de Vox rechazaban la inmigración al nivel europeo, pero el resto de la sociedad, incluyendo a muchos exprogres, se inclinaba hacia el control. Pablo y sus amigos formaban un club informal,
Derecha 2.0, lo llamaban. Reuniones en CEO Borkins de Malasaña, discutiendo criptos, IA y por qué el estado del bienestar era un dinosaurio adorable pero obsoleto. Tío, en 2025 ser de derechas es ser cool, decía Pablo. Javier replicaba, cuidado, hijo, la coolness pasa de moda más rápido que un TikTok. A finales de octubre, Javier caminaba por el Retiro, hojas otoñales crujiendo bajo sus pies. El parque, siempre un oasis progresista, ahora tenía runners con camisetas de Make Spain Great Again, parodia incluida. Se sentó en un banco, sacó su libreta y escribió, el giro a la derecha no es un complot, es el eco de promesas rotas. Migración sin plan, economía que crece para pocos, juventud harta de idealismos vacíos. Un grupo de abuelos jugaba a las cartas cerca. Uno, con boina, comentó, con Franco era peor, pero ahora, al menos hay orden. Javier sonrió, humor generacional, el bálsamo de las transiciones. El cambio se extendía a la cultura pop. Series como La Casa de Papel tenían spin-offs con villanos conservadores simpáticos, raperos de derechas llenaban estadios con letras sobre libertad fiscal. En Eurovisión, España mandó una balada taurina que, aunque no ganó, polarizó, votos del público para Israel, pero el jurado nos dio ceros por fascistas. Memes everywhere. En Bruselas, los líderes españoles de derechas empujaban por una UE de naciones soberanas. Sánchez, acorralado, cedía en migración, más fondos para Frontex, menos drama humanitario. Javier lo vio como un mal menor, mejor pragmático que purista. Navidad 2025 se acercaba, y Javier, en familia, reflexionaba. Pablo había conseguido un curro en una startup de renovables, irónico, con inversores de derechas. El cambio trae oportunidades, dijo el chaval. Javier, brindando, añadió, y lecciones. Nadie vio venir este giro porque mirábamos al pasado, no al espejo. España, en 2025, no era más azul ni más roja, era un mosaico teñido de centroderecha, con vetas de humor para no enloquecer. El cambio, inesperado, no acababa con la corrupción, esa era eterna, sino con la indiferencia. Y en eso, quizás, radicaba la esperanza.